El mayor de mis hermanos estaba de pie. Me acercó a él. El peso de su cuerpo sobre el mío hacía difícil el respirar. El dolor interno me desgarraba. Confusión y miedo. Creo que desde ese momento se convirtió en un extraño. Fue como un mal sueño, como una pesadilla. Consciente e inconsciente, parecía que el tiempo no corría. Hasta hoy nada tiene sentido. Está cañón, está muy, muy cañón. Recuerdo vagamente el agua roja de la ducha. ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo andamos? Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por sus audios, sus textos a la línea tóxica. Recuerden, banda, la línea tóxica. En este caso nos aventaron un texto. Vamos a ver qué nos dicen. Recientemente he descubierto tu programa. No estaba decidida a contarte mi historia. Nunca hablé de ello. Pero escuchando una declaración de una mujer en una red social y su consejo final. No te quedes callada. ¿Por qué hacerlo? Quizás sea una solución para echar fuera todo el dolor que en tantos años he almacenado. No recuerdo mucho mi niñez, solo pequeños pasajes entre brumas. A los 14 años empezaron a develarse. Mi historia se sitúa en los 70. Tenía un poco menos de 5 años cuando mis padres se mudaron a lo que sería su hogar definitivo. No recuerdo haberlo sentido mío. Cumplidos mis 5 años, Aranza tenía 8 años, Ana 9 y Sebas contaba con 11 años. Estaba emocionada por asistir a clases después de ese fin de semana. Me sentía grande, importante. Iría con mis 3 hermanos a la escuela. Tenía preparados mis cuadernos en una hermosa mochila de Hello Kitty rosa. La rutina de mis 2 hermanas, el hermano y la mía, era dormir a las 6 y levantarnos igualmente a las 6 del día siguiente. Las noches eran largas, así transcurrió toda mi niñez según recuerdo. Era viernes por la noche. Entre sueños escuché susurros. Desperté sobresaltada. Estaba oscuro. Recuerdo la pijama color hueso, con caballitos en tonos pastel. Sentado en el borde de la cama, pude distinguir a mi tío Carlos. Le pregunté por mi madre y él me respondió que se habían ido a una boda y que él se ofreció a cuidarnos. Un rato después me asomé por la ventana y lo vi sentado en el pasillo. Salí, me indicó que me sentara a su lado. Lo vi beber y beber. Tambaleándose se marchó sin decir nada. Entré a casa y me acosté al lado de mis hermanas. Desperté en algún momento de la noche, no tenía noción del tiempo. Fui a la habitación de mis padres, aún no llegaban. Me asomé por la ventana que daba a la calle principal. Vi un auto rojo en la acera de enfrente. En ese momento escuché el sonido de una cremallera. Un tirón en los pies me hizo que me pegara debajo del labio inferior con el borde de la ventana. De la herida escurría líquido caliente. Me dejó una cicatriz de aproximadamente 2 centímetros. Es pequeña, pero la siento inmensa. A la fecha no puedo colocarme delante de un espejo grande, solo diminutos, en los que veo en fragmentos mi rostro. El mayor de mis hermanos estaba de pie. Me acercó a él. El peso de su cuerpo sobre el mío hacía difícil el respirar. El dolor interno me desgarraba. Confusión y miedo. Creo que desde ese momento se convirtió en un extraño. Fue como un mal sueño, como una pesadilla. Consciente e inconsciente, parecía que el tiempo no corría. Hasta hoy nada tiene sentido. Está cañón, está muy, muy cañón. Recuerdo vagamente el agua roja de la ducha. Tristeza, abandono, una infinita soledad. Después de eso, estar en cama, frío, calor, pérdida de la realidad, mis hermanas yendo y viniendo de la escuela, mi madre entrando y saliendo, fue como un desprenderme de mí y observarme desde fuera. A la fecha así me siento, como si no fuera parte mía, como si el transcurrir de mi vida solo fuera espectadora. Es una sensación difícil de explicar. Hay como una distancia de mí. El tiempo es algo que no puedo definir en mi niñez. Recuerdo que fui callada, no solo en la escuela, en casa.
En todos los sitios me aislaba. Prefería estar sola antes de eso. Mi hermano era mi mejor amigo. Pero después, él jamás volvió a hablar sin tener conciencia de lo sucedido. Solo me sentí culpable del rechazo y del desprecio de mi hermano. ¿Qué hice mal? ¿O por qué está enfadado? Me sentí excluida. Pedí perdón sin saber por qué. Es extraña la capacidad que tenemos de, sin ser conscientes del daño que nos han ocasionado, si traerá o no consecuencias, si es culpa nuestra o del resto, sentir una opresión en el pecho que nunca termina y tener la sensación que toda tu esencia está rota. Otro vago recuerdo es verlo detrás de mí, ofreciéndome dinero. No lo sé, son solo fragmentos que me llegan. Preferí dormir sola. A pesar de que mi madre no estaba de acuerdo, aceptó mi decisión. Echaba pasador a la puerta, las ventanas siempre cerradas. Dormía vestida. Jamás volví a usar pijama. Si dormía, nadie me podía tocar porque despertaba aterrada. Cambió mi vida y ni siquiera sabía lo que había sucedido. Nuevamente bruma. Tenía 10 años. Mi padre había comprado un auto nuevo. El tío Carlos estaba de visita. Recuerdo sus palabras. Eres mi sobrina consentida, eres muy bonita, mi pequeña niña. Es tarde. El tío no quería que lo dejara solo. Ayúdame a sacar una rosca de la bolsa del pantalón, me dijo. Hice caso. Mi madre me educó para respetar y obedecer a mis mayores. No hay nada, le decía. Busca bien. Luego metió su mano y la puso encima sobre la mía. Él me guió hacia el centro. Sentí algo duro que me puso incómoda, nerviosa y quise sacarla, pero no me dejaba. Lo intenté hasta lograrlo y me retiré de él. A mis 14 años, Ana me pidió acompañarla a la papelería. Pasaban las 6 de la tarde, pero mi madre ya era un poco más relajada con el horario de cama. De regreso, se dejó caer una fina llovizna, seguida casi de inmediato en abundante lluvia. Mi hermana me cogió de la mano y empezamos a correr. No sé qué sucedió, pero entre medio de la calle, ella se detuvo y me dijo, ¿sabes? Me acordé de algo que mi hermano, pero no le guardo rencor. Al contrario, le deseo lo mejor. Sentí un escalofrío. Me quedé callada. Algo no estaba bien. Tenía la mente en blanco, pero el recuerdo estaba ahí, en alguna parte. Siguió el fin de semana. Mi mente se mantenía ausente, como pausada. Recuerdo llegar al botiquín y extraer un frasco de opioides. Conforme los fui tomando y sin tener recuerdo claro, entendí lo que había pasado. Cerré la puerta y me recosté en la cama. Lo siguiente que recuerdo es estar hospitalizada. Al tener conciencia, fue como entender mi actitud, mis temores, el rechazo a relacionarme, el aislamiento al que por voluntad propia me había sometido. En todos estos años jamás lloré. Lo he escrito de un tirón. Y mientras lo hacía, la tristeza me envolvió y las lágrimas no dejan de rodar. Es que es muy pesado lo que estás recordando, ¿eh? En serio. Decirte que a los 15 años conocí a un hombre. Se hacía presente, me sonreía, me saludaba. No le hacía caso, así pasaron 2 años. En una ocasión, un sujeto me estaba molestando. Él se presentó y me defendió. Meses después, acepté salir con él. Era amable, educado, protector. Terminó su carrera y así seguimos otros 2 años. Encontramos una casa. Le pedí para el enganche. Nunca me interesó el dinero. Me dijo que se sentía enternecido por mi acción. Un poco después pidió mi mano y me explicó que por su profesión sería conveniente casarnos por bienes separados. El maltrato, la violencia, el machismo actúan con similitud de características. Siempre escucho decir, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué lo permitió? Es un proceso largo y profundo en el que van minando tu seguridad, tu autoestima, te aíslan, te denigran, te hacen sentir que no eres nada, que solo vales a su lado y es tanto y constante que terminas aceptándolo. Solo debía obedecer para que el matrimonio fuera bien.
aislada, sin el apoyo de mi familia, sin una red de apoyo y con amenaza de quitarme a mis hijos. No tuve opción, o no la vi. No confiaba en nadie y no podía salir. Siempre bajo amenazas. Al final me sometí. No permitía que me arreglara, que usara ropa de color o de mi talla, siempre prendas mucho más amplias. Cuando salíamos lo hacía con la mirada inclinada para evitar problemas o malos entendidos, y aún así siempre lo sabía. En varias ocasiones quise dejarle, pero con el tiempo reforzó su red. Se volvió un experto en la manipulación, chantaje, maltrato, en levantar la voz o la mano y hacerme callar. Entre comillas, no me importa si me respetas o me temes, para mí es lo mismo. El narcisismo, la inseguridad los vuelven inestables, al grado de control mental del victimario. Es impresionante y difícil de romper. Son profesionales y muchas veces son preferibles los golpes físicos que el estrés mental. En algún momento te haces sentir que es culpa tuya y también que él es así por tu toxicidad. El daño psicológico que ocasionan es una herida constante que no puedes reparar. Llegué al límite cuando descubrí su segunda casa, su segunda vida, sus múltiples aventuras con conocidas, con mi hermana. Había pasado 25 años de tortura, pero la forma en que afrontó la situación fue extrema. Incrementó la violencia, los problemas, se enfadó por lo que lo descubrí. Eso fue un golpe bajo a su inteligencia, a su control. Se volvió aún más en contra mía. Un día cogí un bolso con un par de prendas y una madrugada me fui de casa. Mis hijos ya no eran tan pequeños. Pedí el divorcio y he de mencionar que cumplió sus amenazas. Me quitó a mis hijos y me dejó en la calle, sin un peso. En los años que busqué empleo nunca conseguí, gracias a él, a su profesión, a sus relaciones. Desde la pandemia y por mis hijos, tuve que regresar y sigo aquí, minada en mi existencia y sin poder salir. Está muy cañón, en serio. Eh, lo que sí requieres es... Tocaste fibras muy sensibles de cosas que te han pasado. Y sí requieres, primero que nada, salir de ese lugar. De alguna u otra manera. Porque no es nada sano para ti. Y adicional, buscar una ayuda profesional pertinente para que puedas paso a paso poder avanzar en todo en este texto que me acabas de mandar, que es muy muy fuerte. Nada más que si primer paso es salir de ese lugar, porque no te va a dejar nada positivo el estar inmersa en ese tipo de ambientes. Muchas gracias por el texto y recuerden, raza, la línea tóxica. Saludos.